Yo te iba a Perdón por la recordar, Clara. interrupción. Ahí estamos. Y acá sí, ya estamos grabando y de nuevo ya hicimos un saludo con Fernanda. Y Fernanda, ¿nos permitís que te presentemos? ¿Sí? En Claro. este espacio de ICF Argentina, muy agradecido a todo el equipo de ICF Argentina que acompaña este ciclo. Fernanda Bustos González, ella es Master Coach de ICF, es coach sistémica para ejecutivos y equipos, mentora y supervisora de coaching, consultora organizacional, formadora en liderazgo, coaching y en programas para expandir el potencial humano. Van a conocer mucho más de ellas en su página web, que es coachesconsultores.com. Y Fernanda, ¿qué más te gustaría contarnos acerca de vos? Me encantaría contar, más allá de las certificaciones, y que, por supuesto, todas las certificaciones para nosotros significan conquistas y gloria, y estudio, y mucho rediseño. Que yo nací en Catamarca, soy del interior, he vivido muchos años en Europa, me considero una inquieta en el sentido de buscar la evolución, me encanta encontrar puntos para aprender y evolucionar. Por supuesto, sigo en proceso de aprendizaje, recién hablábamos antes de iniciar, y yo dije, bueno, vamos a ver de un proceso en el que estoy, y dije, vamos a ver, y Clara dijo, como siempre, vamos a ver qué pasa con los resultados. Y en ese transitar del vamos a ver estoy. Entonces, lo que yo propongo hoy como ofrecimiento tiene que ver con lo que me funciona a mí y no es la perfección. Es solo lo que me funcionó a mí, lo que quiero compartir. Y vengo desde un espacio de contribución, de divirtámonos, pensemos juntos, juguemos, a Sandra le encanta jugar, juguemos, ampliemos miradas, potenciémonos entre nosotros, y valorando mucho este espacio. En muchas ocasiones lo he dicho, chicas, en los chats que compartimos y en los diferentes grupos, el trabajo que están haciendo para mostrar la supervisión y que lo han hecho todo el año, es un trabajo enorme que yo me siento bendecida de que me hayan considerado en la agenda a ustedes, porque es abrir camino. Y ese abrir camino no es tan sencillo, no es solo en el momento del aplauso cuando todo salió bien, no, es en el día a día el abrir camino. Entonces, desde ese lugar vengo valorando mucho, vengo con todas mis ganas de contribuir, y soy un humano. Así que desde ese lugar lo quiero presentar para que lo hagamos juntos. Yo voy a proponer algunas dinámicas, pero lo construyamos juntos. Es nuestro espacio, la gente que vea el video después, pero pensemos, elaboremos juntos. Esa es la propuesta. ¿Sí? Ok. Gracias, Sam. Estás muteada, Sam. Bien, sí, acá sigo hablando desde el futuro, ahora ya no más muteada. Bueno, entonces bienvenida, Fer. Clara, ¿querés contar algo acerca de ICF Argentina? Yo creo que ya los que estamos acá y los que ven la grabación dentro del sitio de ICF Argentina saben que ICF, nuestro capítulo en estos últimos años, ha hecho un esfuerzo muy grande para estar al servicio de la comunidad de coaches y esto de tener y generar espacios que después lideraremos cada uno de nosotros, pero el generarlo, presentarlo, que esté en la página web y que la supervisión tenga un espacio dedicado no es menor. Como decía Fernanda, esto es un trabajo de a poco, todavía con la supervisión, muchos coaches estamos bien como estamos, o no estamos bien, pero no sé si quiero ir a mostrarme donde no estoy bien y compartirlo con alguien. Entonces, ese es el agradecimiento a ICF. Somos los que estamos acá y después yo me entero, porque hay gente que dice, che, escuché la grabación, estuvo buenísima, no pude estar. Entonces, creo que esto también es importante. Generamos estos espacios que después se siguen aprovechando por otra gente que llega. Así que basta de introducciones, gracias ICF. Y Fernanda, espacio tuyo y nosotros estamos para meternos.
Me encanta, me encanta. Bueno, arrancamos, siendo las 19:39 en Argentina. En el futuro no sé qué día será ni qué año será. Acá estamos 19:39. Vamos con el enfoque sistémico primero que nada para poner un poco de contexto y entender el marco de referencia y entender qué es un marco de referencia. El coaching sistémico que yo voy a mostrar estos potenciadores desde articulaciones sistémicas, tienen marcos de referencia propio. Entonces, es posible que ustedes vean algunas diferencias con el coaching ontológico, con la corriente de coaching que estén trabajando. Y nos enfocamos en mirar cuáles son las armonías y las desarmonías dentro de un sistema. Entonces, lo primero es que percibimos esas armonías o desarmonías en el sistema. Y las percibimos para comprender dónde vamos a intervenir, ¿sí? Esto nos lleva a otro espacio y es entender y asumir que todos los sistemas funcionan, punto aparte. Podemos mejorar y afinar como si fuera una orquesta para que la sinfonía suene armónica, suene como el maestro quiere que suenen. Cuando hablamos de equipos, sobre todo fundamentalmente en organizaciones, cuando hay alguien que determina o acuerda cómo quieren que suenen, sí, lo podemos hacer. Pero no observamos un sistema para tomar nota, sino para percibir cuáles son esas articulaciones que de ajustarlas, el sistema va a producir naturalmente sus resultados. Y esta palabra es clave. Desde lo sistémico los resultados se producen naturalmente. ¿Por qué? ¿De dónde arranca todo esto del sistema? Más allá del coaching sistémico, de las constelaciones sistémicas y de la terapia sistémica, el mapa sistémico existe hace miles de años y no es nada menos que el mapa del universo, con las leyes y principios que atraviesan las dinámicas que tienen miles de años. Entonces, esto es bueno contarlo para desmistificar si quién sí, quién no, qué corriente sí, qué corriente no, y poder comprender que hay leyes que atraviesan nuestra historia, que atraviesan nuestras dinámicas y que rigen comportamientos y rigen resultados. Por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿sí? Si en un sistema existe una acción, va a haber una reacción. A la pregunta va a haber una respuesta. Y la respuesta puede ser articulada o puede ser en silencio, pero va a haber una respuesta en el silencio, en el sistema, ¿sí? Ante la provocación va a haber una reacción. Y esto es interesante, sobre todo quienes trabajan con empresas, comprender que en el sistema nada pasa desapercibido. Podemos pretender que pasa desapercibido, pero en realidad va a generar un efecto, ¿sí? Cuando lo miramos desde la supervisión, podemos situarnos desde un espacio que nos provea ese mapa general. Y yo tengo un mapita que me gusta siempre presentarlo, yo creo que es como el mapa de las, ¿saben? De la señorita maestra, pero porque a mí me da soy muy visual y me gusta mucho poder mostrar con gráficos. Todos pueden ver, ¿verdad? El mapa ahí, el dibujito, ok. Imaginemos que este es un sistema, el sistema del coach supervisado, por ejemplo, ¿sí? En la relación con su cliente. Recordemos que en supervisión hay dos sistemas que están operando simultáneamente. El sistema del coach cliente, o sea, el supervisado con su cliente, y el sistema del supervisor y el coach, ¿sí? Dos sistemas conformados por estas personas. Y estas dos personas representan un sistema. Ustedes, chicas, me paran si ven que voy muy rápido o me voy muy lejos, me vuelven. Es interesante reconocer que existen dos, como digo, sistemas, pero dos fundamentos, dos dinámicas, dos modelos de relación que se van a encontrar en la supervisión. Y en ese espacio de supervisión
si tenemos en cuenta que hay dos universos que se van a reunir, podemos tomar consideración de la dimensión del trabajo que podemos hacer en supervisión. Entonces, si una de estas pelotitas fuese el coach y otra pelotita fuese el cliente, organización o cliente particular, tenemos que tener en cuenta que este cliente se está relacionando con otros seres humanos, sobre todo en tema de empresas, gestiona o coordina o conversa o comunica o decide en base a otras relaciones también. Entonces, cada pregunta que nosotros hacemos en supervisión, cada espacio de reflexión que nosotros proveemos, cada dinámica que creamos en la supervisión, es importante ampliar nuestro marco de referencia para poder integrar toda esta realidad que convive en la vida de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, en lo sistémico todo está relacionado, dije recién, y impacta muchísimo a lo que nosotros como supervisores contemplamos al momento de supervisar. Es decir, si nuestro marco de referencia no nos está permitiendo mirar el macro del cliente, muchas de estas áreas se van a quedar afuera. Porque el caso que el cliente coach trae a supervisión involucra las dinámicas y las relaciones y las coordinaciones y las apuestas y los acuerdos con otras personas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí podríamos concluir algunos puntos. Primero, que se encuentran dos sistemas en la supervisión. Segundo, que el coach supervisor necesita integrar, la palabra clave es integrar, una dimensión mucho más amplia que contemple la presencia de otras personas, ¿sí? Activamente durante el desarrollo de la supervisión. Es decir, en la arquitectura del caso que el coach cliente trae, nos describe ciertos elementos, ciertas dinámicas, ciertas situaciones que ocurren que quiere supervisar. Pero tenemos que comprender que esas dinámicas incluyen a otras personas. Y hay puentes, hay relaciones, hay historias en la organización, hay historias en las familias, si fuese que el coach está trabajando con un cliente particular, que también están sosteniendo esas dinámicas. ¿Sí? Entonces, esto es como entender que, voy a hacer algo también un poco más gráfico, que si la relación es supervisor-coach, alrededor del coach existen otras personas con las que el coach, el cliente está desarrollándose día a día y está creando esos resultados. Entonces, el marco de referencia del supervisor necesita ser ampliado constantemente. El supervisor tiene que tener en cuenta que una vez que llegó al estadio de ser supervisor, necesitamos trabajar más y más y más para ampliar nuestros límites perceptibles. ¿Por qué? Porque de eso depende el trabajo que vamos a hacer con el coach. ¿Sí? Los límites que nosotros percibimos, si son de este tamaño, tenemos que esforzarnos cada vez más en ampliar, porque a mayor expansión, mayor posibilidad para el coach para expandir conciencia. ¿Sí? Y hacer un trabajo extraordinario. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Yo tengo una inquietud, permiso. Sí. Y en esto que nos invitas a que como supervisor ampliemos cada vez más este marco de referencia.
¿De qué manera? Me encanta. ¿Qué es aquello que yo puedo aprender como supervisora para seguir entrenando hasta cuando hiciste este gesto? Decir, bueno, este es un entrenamiento, como cuando vamos al gimnasio, cada vez más. ¿Qué propones? Me encanta. Yo decía recién, la palabra clave es integrar. En sistémico, la palabra clave es integrar todo lo que ocurre en la sesión con el supervisado. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Supervisado, supervisado, coach. Con el cliente coach ocurren un montón de dinámicas en la sesión que son una oportunidad enorme para nosotros de integrarlas. Por ejemplo, los eventos casuales, ¿sí? Suena el teléfono del coach supervisado y el supervisor está en su sesión con el coach supervisor, ¿sí? Puede incorporar esa interrupción a la supervisión, ¿sí? Y hay muchas maneras de incorporar. Voy a dar varios ejemplos de eventos casuales y después voy a dar ejemplos de preguntas, ¿sí? O puede ser interrumpido en la sesión, ¿sí? Vos estás con un cliente ahora online y el cliente es interrumpido, le tocan la puerta, entran, sobre todo si pasan en convivencia con otras personas. Y también en la lingüística de lo que reporta y relata el coach, existen muchos espacios que el coach mismo no es consciente de que pudieran ser relevantes y los dice como al azar. ¿Sabes? O restando importancia o minimizando la situación o como un detalle anexo. Entonces, ¿cómo integramos? Asumiendo que todo está relacionado. Eso es lo primero que necesitamos asumir. Y luego podemos hacer preguntas de cómo se relaciona esta interrupción con este tema. Y hay maneras, acá ya si ustedes están más entrenadas también lo pueden hacer. Por ejemplo, sobre todo las reacciones del coach respecto a esos eventos. Y acá pongamos Zoom así total. ¿Se acuerdan que hablamos de los marcos de referencia? ¿Sí? Esto es una manera de mirar el marco de referencia del supervisado. Suena el teléfono o es interrumpido. Y la supervisora es Clara, supongamos, ¿sí? Y Clara le pregunta al coach, supongamos Sandra, vos sos la coach, ¿sí? Sandra, noté que te interrumpieron. Ah, sí, no, pero no importa, es mi madre, o es mi vecina, o es mi, ¿sí? La reacción del coach ante el evento es un gran punto a poner conciencia y a observar desde la supervisión, ¿sí? Porque nos está mostrando su marco de referencia respecto a cómo califica, qué descarta y qué integra. Sin juzgar, ¿no? Porque no juzgamos el sistémico para nada, solo estamos mirando reacciones. ¿Y cómo puede ampliar el coach su marco de referencia para integrar ese evento, que a lo mejor no es casual, pero lo minimiza como casual? ¿Y cuál es el impacto en el trabajo que hace con el cliente de sus hábitos de minimizar? O de sus hábitos de descartar. ¿O qué estará descartando también en el trabajo que hace con su cliente? ¿O qué estará descartando de su cliente? ¿Sí? Aparecen nuestros hábitos más inconscientes. Y esos son espacios enormes para ampliar en el trabajo que hacemos con la supervisión. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, y mientras vos hablas, me voy a un espacio en el que, aparte para integrar, de qué manera yo voy a ampliar mi escucha, dijiste, sin juzgar, tomando todo. O sea, sería como ser totalmente, estar disponible como esponja a estar ahí en el sistema y ser parte de él. No sé si tiene que ver, pero mientras vos hablas me voy para ese espacio. Totalmente, porque lo que hacemos como supervisores es ser testigos de cómo está operando el coach. Y acá aparece otro temazo.
Los patrones que aparecen en la supervisión, los patrones del coach que aparecen en la supervisión, son los patrones del coach. Y esos patrones van a estar en todos lados. En la conversación con su cliente, en el acuerdo financiero que haga con su cliente, en el acuerdo de plazo que haga con su cliente, en el manejo de sus tiempos que hace, ¿sí? En cómo cocina, en cómo baila, en cómo canta, en cómo diseña su agenda, van a estar en todos. La supervisión es un muy buen extracto del amplio repertorio que tiene el coach. ¿Sí? Es una muy buena síntesis. Entonces, lo que pasa en supervisión también pasa afuera. Y en eso necesitamos confiar los supervisores para hacer las preguntas. ¿Sí? Sobre todo en estas que mostré de minimizar o de descartar. Cuando hablo de descartar descartamos importancia. ¿Sí? Y en la pregunta anterior, si el coach le descarta importancia a las interrupciones, y yo preguntaba recién cuál es el impacto en la conversación de coaching con su cliente, ¿sí? Y ahora supongamos que el cliente es un empresario. Y el coach descarta las interrupciones y las maneja en un ámbito de normalidad. Que para un empresario las interrupciones son normales, ¿verdad? Lo están interrumpiendo todo el tiempo. Ahora, si el coach no es consciente de que pueden ser habituales, pero no son normales, no va a hacer preguntas al cliente empresario de cómo impactan las interrupciones en su plan de acción. O, ante el próximo plan de acción, cómo puede integrar todas las interrupciones para construir el plan mientras maneja las demandas de la interrupción. Es tener las dos cosas. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok, entonces vamos a avanzar un poquito más con nuestro tema. Voy a volver a compartir, claro, si me acuerdo que primero tengo que compartir, voy a compartir. Hay 3 procesos claves en la supervisión sobre procesos de identificación, ¿no? Que revelan patrones. Los procesos paralelos, las transferencias y las contratransferencias. Los procesos paralelos son aquellos procesos, voy a ir muy rápido porque entiendo que no es el enfoque de dar una clase, pero solo para recordar, ¿sí? Son estos procesos que comparten coach-cliente con su cliente y coach-cliente con el supervisor. Dinámicas que ocurren de la misma manera en ambas áreas, en diferentes espacios, ¿sí? La transferencia es lo que el coach puede realizar con el supervisor y también puede realizar el cliente con el coach. Por ejemplo, esperar a que ocurra la pregunta. ¿Sí? Es una dinámica muy habitual que puede ocurrir desde el cliente hacia el coach, que es no trabajar adentro, sino estar esperando que el coach haga la pregunta. Como, a ver, Clara, ¿qué me vas a preguntar hoy? A ver, Sandra, ¿qué me vas a decir hoy? Esperando que el coach trabaje, ¿sí? Y es posible que el coach repita lo mismo con el supervisor. Sí, es un ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, pero situaciones que ocurren en los dos hemisferios, en los dos mundos. La contratransferencia es la reacción del supervisor o la reacción del coach a la transferencia. Y esto es interesantísimo. Como supervisores podemos prestar mucha atención, yo puse un asterisco acá, porque este es un espacio para interrumpir y es un espacio para tener conciencia y aquí podemos modificar y potenciar recursos. Si nosotros como supervisores estamos atentos a la contratransferencia que podemos realizar, perdonen si hay muchos términos técnicos, ¿sí? Pero voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Si la transferencia es que el coach está esperando que el supervisor haga la pregunta y el supervisor percibe, olfatea, ¿sí? que el coach tiene esa postura,
el coach puede interrumpir la contratransferencia. ¿Cuál sería la contratransferencia? Es que o haga la pregunta que el coach cliente está esperando, ¿sí? O reaccione de alguna manera ante eso. ¿Sí? Es la reacción nuestra a la transferencia. Nosotros en ese momento podemos interrumpir eso. Interrumpirlo sería algo extraordinario porque va a perturbar la lógica y ahí va a ampliar también el marco de referencia del coach, ¿sí? Si le damos lo que espera, en otras palabras, si le damos lo que está esperando, continuamos la lógica. Y no existen tomas de conciencia. Entonces, a lo mejor podemos hacer una pregunta a su pregunta. O podemos marcar, veo que estás listo para avanzar. Me pregunto por dónde quieres continuar. Y le devuelvo la pelota. ¿La ven? Estas dinámicas suelen ocurrir muchísimo, sobre todo, de nuevo insisto, si el coach trabaja con empresas, ¿sí? Donde hay una transferencia de la responsabilidad. Lo hablábamos antes de cámara, parece un programa de televisión, lo hablábamos antes de cámara en las empresas, ¿no? Cómo ocurre la transferencia de la responsabilidad ante la gente del tercero, ¿sí? Puede ser el coach, un consultor, quien sea. Entonces, el cliente puede tirar la pelota al coach de resolverme, preguntarme, guiarme, orientarme, rescatarme, lo que sea, ¿sí? Le tira la pelota. El coach o el supervisor necesitamos estar muy atentos a esa transferencia para no entrar en la contratransferencia. Y desde ahí interrumpir, ¿sí? El traspaso de esta responsabilidad. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Sí? Al interrumpirlo, interrumpimos la lógica y la dinámica. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la lógica que mantenga el coach o el cliente determinan la misma calidad de resultados. O sea, el tipo de lógica determina los resultados. Si nosotros interrumpimos esa lógica, se pueden causar otros resultados. ¿Sí? Bien. Chicos, ustedes me dicen si voy muy rara en la lingüística. No, no estás rara. Me queda una duda, ayúdame. Sí. Esto de interrumpir la lógica sería como en una conversación de coaching cuando hablamos del desafiar el juicio que mantiene esta lógica. ¿Es eso a lo que te estás refiriendo o es más allá también? Más allá. Porque todos los seres humanos tenemos nuestra propia lógica. Todos. ¿Sí? Y es nuestra. Y en esa particular lógica están determinados el tipo y la calidad de resultados que obtenemos. ¿Sí? Porque nuestra lógica está construida por los famosos patrones. Entonces, en la lógica nuestra ya están determinados, ya están cantados los resultados. Buenos o de los otros, ¿sí? Pero ya están cantados. Entonces, al interrumpir dinámicas como transferencia y contratransferencia, desarticulamos esa estructura. ¿La ven? Es el hábito. ¿Sabe qué? Una cuestión muy, muy común que pasa en las empresas es la transferencia de responsabilidad, ¿no? Yo lo traía recién un ejemplo, ¿sí? Ahorita. Bien, y aparece muy claro en los acuerdos. En la transferencia de responsabilidad aparece muy claro en términos de plazos, si no están claros los objetivos, si demoran, si hay delay en entregar los contratos, ¿sí? Aparecen claros. Entonces, nosotros como coaches y supervisores tenemos que estar muy atentos, fundamentalmente en el tema acuerdos, si hay transferencia y estar atentos a nuestra contratransferencia. Porque ahí es donde se producen las resonancias con los patrones, que son disonancias. En ese caso van a ser disonancias, vamos a discutir, no es que nos vamos a amar. Entonces, estar muy atentos, ¿saben? Los enojos, ante las impuntualidades o la falta de precisión o todo lo que nos pasa a nosotros como coaches. ¿Sí? Sacamos tiempo extra,
nos tragamos el enojo, nos da rabia, vemos por dónde tenemos que ir, buscamos plan B, C, D, F, hacemos todo lo que hacemos, ¿sí? Bueno, hay otras maneras mucho más hábiles y fáciles que son interrumpir, la contratransferencia, no entrar en la dinámica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Sí, sí, Fernando. Está entrando Walter, qué lindo, Walter, mi amigo. Estás muteado, yo no te escucho. ¿Seguimos? ¿Sabes qué? Si querés, si tenés computadora, escribila en el chat. Puede ser. Es una manera de integrar tu pregunta, aunque no tengamos los medios ahora para escucharte. Sí, porque no le veo micrófono a Walter como ingresó. Capaz que ingresó sin cámara. Bien, vamos a hacer un ejercicio para distinguir patrones. Un ejercicio muy fácil de una música que seguro todos conocen. Y como patrones es un tema más profundo y largo y todo lo demás, yo quise traer algo dinámico desde donde tener la sensación de conocido. ¿Sí? La idea no es que sean másters en esto, pero sí que tengan la sensación de lo conocido. Voy a leer la pregunta. Confianza y poder e interrupción, ¿cómo juegan entre los términos? Confianza, poder e interrupción. Voy a necesitar un poquito más de aclaración. Si querés continuar y vos la explicás y la vamos a resolver a la pregunta. Entonces, hay patrones en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que construimos. Hay patrones en la naturaleza, por eso podemos tener una raíz sin ver las hojitas y saber que esa plantita se va a reproducir igual al gran helecho o al potus o a las otras plantas. Hay patrones en nuestra manera de decidir, hay patrones en nuestra manera de comunicar, hay patrones en las dinámicas de las sesiones. ¿Sí? Hay sesiones que tienen sus patrones, van por acá, después van por acá, después van por acá, después van por acá. ¿Sí? Hay patrones en todo, hay patrones en la arquitectura de nuestra casa, hay patrones en la arquitectura de las oficinas. Y es muy interesante esto, a ustedes chicas que trabajan con empresas, digo, las conozco a ellas, chicos, perdonen, pero yo como no conozco de la vida de ustedes, no se queden desintegrados, ¿eh? Pero una pregunta muy interesante en las empresas donde trabajan es observar cómo se relaciona la arquitectura de la empresa con la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada la oficina de quien da el visto bueno? A veces en las oficinas ocurre que quien toma las decisiones está en el piso 79, completamente alejado del resto de la empresa. ¿Y cómo impactan? ¿Cómo se relaciona? ¿Dónde está la relación ahí? ¿Sí? O está al final, o está en el medio, en el circuito del medio de las oficinas y puede ver todas las dinámicas. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la arquitectura con la realidad de la empresa? ¿Sí? Empezar a mirar esto, que siempre va a estar todo conectado. Bueno, y en la música hay patrones, y yo les voy a proponer escuchar un par de minutos, una música muy bonita, y ustedes vamos a jugar a cuáles son los patrones que ustedes perciben. ¿Están listos? ¿Sí? Bien, vamos. Entonces vamos a poner acá. ¿Escuchan? Yo no escucho. ¿Escuchan? Por ahí te falta poner compartir sonido, Fer. ¿Viste? Antes de compartir pantalla, compartir sonido. Sí, en avanzado. A ver, entonces, dejo de compartir y ustedes me dicen que yo estaba muy feliz con la música, no mal que me avisan. Voy a compartir y a compartir sonido, ya entendí. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Listos? Vamos a probar de nuevo. Ahí me dicen, háganme con el dedito, vos, Lauri, que estás ahí, haceme
Espera. Entonces, ¿qué tal? ¿Les gustó la música? ¿Verdad? Como que... ¿Encontraron patrones? ¿Sí? ¿Cuáles? Tenemos un ritmo de base. El tambor, ¿verdad? Exacto. Y sobre esa base, bueno, como sigue van habiendo ingresos musicales en determinado momento. Fabuloso. Ahora, El director marca el compás permanentemente y da el tempo. Exacto. Y notaron que claro que aparecen los patrones en esta música. Me encanta porque aparecen como muy claros, ¿no? El tambor aparece con un protagonismo total. Entonces, hay patrones, como dice Clara, la base, los tambores, y después hay otros patrones como músicas que tienen, si pudiéramos decir, ondas, que están repetidas por diferentes instrumentos, ¿sí? Las trompetas y otros. Entonces, muy bien, Clara, muy bien, 10, aprobadísima con la música. Ahora, tomemos ese ejemplo de la música, ese extracto, para imaginarnos si esa base de los tambores, ¿sí? Son nuestros patrones. Fíjense todo lo que ocurre en las relaciones, coordinaciones, comunicaciones, mientras de base ocurren y transitan los mismos patrones. Pueden cambiar las situaciones, pueden cambiar los clientes, pueden cambiar las propuestas, los desafíos, pueden cambiar los riesgos, ¿sí? Pero nuestros patrones van a permanecer. Y nuestros patrones nos van a proveer el mismo tipo de respuestas que proveen los patrones. ¿Lo ven a esto? ¿Sí? Imagínense, si esta fuera la vida marcada, nuestra vida marcada en música, ¿sí? La presencia de nuestros patrones está, y arriba de esos patrones van a ocurrir todos los desafíos, propuestas, novedades, noticias, alineaciones, coordinaciones, alegrías, enojos, todo lo que ocurre en nuestra vida, ¿sí? Y de base van a estar nuestros patrones. Y nos van a proveer las respuestas que nuestros patrones saben proveernos, ¿sí? Ahora llevemos eso al marco de la supervisión. Todo lo que pueda pasar en la vida del coach cliente, a quien supervisamos, podemos imaginarlos en estas ondas musicales, ¿sí? Las trompetas, los otros tambores, los platillos, todo lo demás, ¿sí? Y va a estar sostenido, su resultado va a estar sostenido por los patrones del coach.
¿Lo ven hasta ahí? Sí, me agarró un ataque de que yo estaba re contenta, que yo tengo olas y movimientos, y voy para acá y para allá, y de golpe me encontré con turutut, 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 turutut. Y ni siquiera sé cuál es, pero ahí está. Bien, me encantó. Ahí estamos. Entonces, nuestra percepción, nuestra escucha, nuestra observación como supervisores necesita estar en los tambores. Porque lo de arriba puede cambiar. Es el contenido. Es la información de contenido. Empresa tal, mi cliente Juan, mi clienta María, desafío tal, tema en el acuerdo, tema en la dinámica, pim pum pam, ¿sí? Pero lo que está de base y va a permanecer son los patrones del coach con los cuales elabora las sesiones y resultados para su cliente. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Laurita lo ve? ¿Mazo? ¿Vuelvo de nuevo? Sí, lo que se me ocurre es que en supervisión puede ser que los patrones se vean más claros si tenés más de una sesión con ese, ¿no? ¿Puede ser? Te voy a dar tips. En realidad, si te entrenás, lo puedes ver a los 2 minutos, ¿sí? Pero te voy a dar tips. Hay patrones en la lingüística del coach que te revelan mucho de sus dinámicas. Por ejemplo, hay coaches que son más verborrágicos, ¿verdad? Existen, o sea, somos humanos. Hay momentos que llegamos con toda nuestra verborragia, ¿sí? Y aparte nos pasamos diciendo que es un espacio de confidencialidad y confianza entre coach y supervisor, o sea que nos mostramos auténticos. Ese espacio que llena el coach con su descripción, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo está impactando esta habilidad del coach de llenar el espacio en el resultado del cliente? ¿Lo ven? Porque acá lo puede llenar desde la lingüística, pero el patrón me está revelando que ese ser humano tiene la facilidad de llenar los espacios. ¿Lo ven? Y eso me puede llevar a nuevas preguntas. ¿Cuál es el silencio que el coach provee a su cliente para que realmente ofrezca nuevas reflexiones? ¿Sí? También lo puedes ver en otra parte de la lingüística. Cuando el coach no es claro en la precisión, la palabra clave acá es precisión lingüística. ¿Sí? Entonces, aparecen palabras como, y no sé, quizás, sobre todo en la primera pregunta. En la primera pregunta podés revelar mucho, ¿sí? Que es la pregunta, ¿cuál es el caso que querés supervisar? O ¿cuál es el propósito de esta supervisión? Es la pregunta de contexto, ¿sí? La manera en la que responde el coach te deja mucho de saber cuál es la claridad y la precisión que está utilizando en el trabajo con su cliente. Entonces, como supervisor, rescatás eso para en las otras preguntas, con otros ojos, poder observar y chequear cuál es el ajuste que puede hacer el coach en la precisión. Ajustes de precisión. Y esos ajustes de precisión técnicamente se muestran como chequeos de los planes de acción con sus clientes, seguimiento de los resultados, números, ¿sí? Si la sesión con su cliente pasa por lo intangible o realmente aterriza y asienta y tangibiliza los resultados. ¿Lo ves, Laura? Vas percibiendo, el coach te revela. Lo que tenemos que hacer es dejar, parar el hábito de normalizar todo. Porque en todo hay algo más. Pero si lo naturalizamos, nos perdemos de esos datos. ¿Fui clara? ¿Me expliqué? ¿Sí o...? ¿Sí? Sí. Ok, bien, genial. Sí, Porque Laurita... totalmente.
Y regreso a algo que hemos aprendido desde siempre en el coaching. Esto es volver al espacio de la distinción. O sea, llega un momento que hasta yo como coach, todo aquello que había distinguido, lo normalicé, lo naturalicé. Pues bien, supervisores, momento de regresar al espacio de la distinción, enfocar, ser precisa, clara. Es lo que voy hasta ahora escuchando de ti. Total, el desprendernos de los espacios de obviedad. Como vos decís, es volver a un reseteo, es ser consciente que en la supervisión tenemos que volver a resetear antes de la sesión, ¿no? Laura, quería... Sí, quería decirte, preguntarte, ¿hay alguna lectura de esto? Porque es súper interesante. Sí, mira, nosotros publicamos este año... Porque leo, me gusta leer, entonces... Fantástico. El primer libro escrito en castellano con toda la dimensión sistémica, mucho más allá del coaching sistémico, sino desde el liderazgo sistémico. El libro se llama La Fórmula de los Resultados. Estamos súper felices, está en Mercado Libre y si no me escribís y te lo enviamos. ¿Sí? Y hay un apartado además que es buenísimo, que son diferencias con otras corrientes. Y eso nos posibilita quitarnos los trajes y volver a ponernos ciertos trajes. Lo voy a decir, Sandra. El acordarnos de los intercambios internos. ¿Viste? La agilidad interna para salir de lo obvio, volver a cuestionarnos, percibir, despertar de nuevo el olfato, ¿viste? Y cuestionar por qué esto acá, por qué este resultado allá, por qué la trompeta sonó más tarde, por qué el platillo no se escuchó, ¿sí? Porque en el sistema, volvamos al macro del sistema, todo tiene un lugar y todo tiene un propósito, o tiene una reacción, o una coherencia, o una coordinación que impacta en el resultado. Entonces, ¿dónde está impactando esta verborragia del coach? O este asumir del coach, o esta no claridad del coach, o esta no precisión del coach. ¿Y cómo se relaciona la no precisión del coach con el cliente? Y con el resultado del cliente, y con lo que el cliente está haciendo. Porque a lo mejor el cliente también no es preciso. Y entonces son sesgos, son procesos paralelos. ¿Sí? Bien. Chicos, ustedes me dicen, si yo ven que, se los vuelvo a decir, porque a mí me encanta este tema, yo me voy, la hermana Ariel ya sabe, me voy por las ramas, pero me paran, me frenan y volvemos Yo no te freno, quiero saber cómo vamos con los tiempos, porque es como que nos podemos quedar escuchándote toda la noche, entonces quiero saber cómo te ayudamos con los tiempos, porque en teoría estaríamos como... Para aterrizar. Para aterrizar en unos 8 minutos, entonces yo me quedo toda la noche, pero... Voy a mostrar algunas preguntas, ¿les parece? Y ustedes si quieren le sacan fotos, si les sirven, y lo hacemos más ágil, ¿sí? Sobre todo me anoté unas al final que te van a hacer sentido, Clara, que las anoté al final después que hablamos de nuestra previa, pero son recursos que quiero que se queden, por eso los paso y hacemos que se queden. Ok. El marco de referencia del coach y del supervisor. En el sistema del cliente y del coach supervisado, temas en y con el acuerdo son fundamentales para que revelan el estado de los sistemas. ¿Sí? Hablamos recién, Laura, con el tema de la precisión, del ritmo de la lingüística, de todos estos espacios van a revelar situaciones del sistema. ¿Dónde podrían aparecer temas que necesitaran ajustes técnicos en los temas del cliente? ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Cómo se relacionan los temas del acuerdo del coach con el tema del cliente? ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Recién hablábamos de plazos, de postergaciones, sobre todo cuando hay patrones de postergación, ¿sí? El cierre del acuerdo del coach con su cliente está mostrando dinámicas en el sistema. ¿Qué es eso obvio que se descarta? ¿Qué es eso obvio que no se integra? ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones que se posponen? Todas esas van a aparecer en la contratación y van a aparecer en el acuerdo de supervisión.
¿sí? Porque los patrones son los mismos. ¿Cómo resuena, reacciona o percibe el coach la relación cliente-coach? ¿Qué está esperando el cliente que ocurra en la relación? Esto es lo que hablábamos recién, ¿se acuerdan? Sobre el esperar la reacción del otro, las transferencias. En el sistema coach supervisado y supervisor, sobre lo que el coach hizo y podría hacer. ¿Se acuerdan este ojo? Presentar algún error con el enfoque sistémico pudiera ampliar el radio de percepción. Esto es una herramienta del coaching sistémico que es maravillosa, que son errores que nosotros podemos cometer en supervisión, como hacer una pregunta fuera de tiempo, o interrumpir un silencio, o acelerar o empujar al coach a que mire determinados aspectos, y podemos presentarlos como un error nuestro diciendo, como esto queda grabado, después lo pueden escuchar y vamos rápido y ustedes rescatan desde ahí la técnica. ¿Sí? Pueden decir, Clara, ¿te puedo compartir un error? Clara me va a decir que sí. ¿Sabes qué? Me di cuenta que estuve empujándote a un determinado enfoque. Te pido disculpas por eso, no lo voy a volver a hacer. Pero me pregunto en tu tema, ¿dónde pudiera estar esta presión? O me pregunto en tu tema a quién pudiera estar condicionando hacia un solo enfoque. ¿Sí? Es utilizar lo que ocurre en la relación supervisado-supervisor, el famoso error, pero desde lo sistémico lo traemos al servicio del cliente. Y eso pudiera expandir y abrir opciones para el coach de revisar dónde más esto está ocurriendo en ese sistema. ¿Sí? Distinguir los procesos, ya lo hablamos, las preguntas son abiertas, perdón, falta una S, con otra lógica o con la misma lógica. Lo hablamos recién respecto a comprender que nuestra misión también es perturbar la lógica con la que está pensando el coach el tema del cliente. Estas preguntas me encantan, yo se las dejo acá, si quieren le sacamos fotos de cuál es el impacto en el macro que tienen las intervenciones del coach. Es súper importante el enfoque del supervisor hacia un enfoque macro, no solo en el tete-a-tete con el coach, sino cuáles son esas preguntas que expanden la mirada del coach, ¿sí? ¿Cómo impacta el desarrollo de las gestiones del tiempo? Aquí está Laura de nuevo lo mismo. Las gestiones del tiempo, de la información, de la comunicación o del riesgo que tiene el cliente, él es una L, en el resultado que quiere alcanzar. ¿Y cómo son esas gestiones en la vida del coach? Si el coach no tiene una buena gestión de la información, posiblemente no pueda mirar y observar cómo es la gestión de la información en el cliente. O una gestión del tiempo. ¿Sí? Entonces, como supervisores podemos mirar esas 5 gestiones. O 6 gestiones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Paso? Y estas se las dedico, chicas, que escuché algunas cosas antes y las escribí a último momento. Pero son preguntas de triangulación que expanden, otra vez, bueno, expanden la observación, ¿sí? Que preguntas que podemos hacer los supervisores, ¿no? Cuando le decís esto a Juan, ¿qué siente María? Cuando afirmás tal cosa, ¿qué impacto tiene en tal área? Cuando no comunicas o no haces, sobre todo cuando hay compromisos de planes de acción, ¿sí? Y hay postergación, ¿qué siente tal persona? Bueno, acá me quedé a medias, perdón. Ahí me quedé a medias en la mitad, pero lo que seguía era, ¿qué siente tal persona y cuál es el impacto en el resultado? Esto fue todo express, escuché cosas de las chicas que interesaban y diseñé las preguntas, así que es un extra, ¿viste? Es el plus, no está dentro de lo preparado. Pero crear los puentes para mirar todo el sistema. En todo lo que hace el coach hay impacto. Y nosotros como supervisores tenemos la gran oportunidad de intervenir
para potenciar esos recursos del coach. En otras palabras, podemos intervenir indirectamente en el causar el resultado para el cliente. Entonces, esa toma de conciencia que nuestra habilidad es de hacer preguntas y de ampliar nuestro marco de referencia, dimensionar el macro, no descartar, integrar, no dar nada por obvio, podemos influir positivamente en el buen desarrollo del trabajo del coach. Muchas gracias, ha sido un enorme placer compartir con ustedes y gracias por la atención maravillosa que dispusieron para hoy. Wow, muchas gracias a vos, Fernanda. Yo no sé el resto en este sistema, yo me siento muy con un montón de preguntas. Mirá lo que está ocurriendo, lo sistémico. Mi computadora dice la batería se está agotando. Me voy acá con la pregunta a ver qué me pregunto yo. Así que, Sandra, ¿cómo te parece que sigamos? Porque veo manitos, estoy mirando el chat. Quedó ahí ese confianza y poder e interrupción, cómo juegan entre los términos. ¿Y cómo seguimos? Estamos en tiempo, pero en virtud de que Fernando tenía una pregunta, estaría bueno. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Acá se abrió el sistema. Fueron los cables que Genial. se movieron. El sistema. ¡Se movieron los cables, Fernando! ¡Sí! Movió el sistema, gracias. Desde tu mirada, y por eso la hacía abierta, ¿no? En esto. Y reconozco que tengo como, el juicio me quedó como de la palabra riesgo de la anteúltima Filimina, y en relación a esta que la linkeo con interrupción, ¿no? Que de repente, desde mi escucha, veo que es un recurso, y de repente veo que también dentro de lo sistémico, por lo menos para mí, tiene mucha importancia sostener el eje de la confianza durante toda la trayectoria y a su vez, si estoy con empresas o con una persona, trato de potencializarla, entonces de repente estoy poniéndome a disposición a su poder o reconociendo el poder que dentro de la institución tiene. ¿Cómo juegan estos términos? La interrupción es fundamental si estás comprometido a causar resultados, ¿sí? Hay una manera nosotros utilizamos muchísimo, que es, primero hacemos una pregunta, y es la pregunta, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? Y esperamos el sí del cliente. Y aprovechamos ese espacio para mostrar incoherencias, a veces ocurren muchas incoherencias, pueden ocurrir en supervisión, ¿sí? Que el coach dice, me quiero enfocar en esto, hace el acuerdo con nosotros, dice, me quiero enfocar en esto de este caso, y termina enfocándose en otro tema, o se enfoca en el problema, no en la solución, ¿sí? O no en la reflexión, sino en la argumentación, ¿sí? Podemos pedir un permiso para interrumpir y decirle, estoy escuchando que querés enfocarte en esto y estoy observando que te estás enfocando en esto. Me pregunto cuál es el impacto que eso puede tener en esta sesión, el tener dos enfoques a la vez, y cuál es el impacto en el resultado con tu cliente. ¿Sí? Y entonces lo estamos llevando mucho más allá. Porque es un hábito. Lo que hace esa pregunta de discrepancia, llamamos nosotros, es revelar el hábito de los dos enfoques. Eso es un hábito del coach o de esa persona. Y lo va a repetir con su cliente, y lo va a repetir en la heladería, y lo va a repetir en la cena, y lo va a repetir cuando va a comprar ropa. Es un hábito. ¿Sí? Lo que hacemos como coaches es mostrar esto que parece tan obvio, o tan simple, o tan sin problema, pero que está causando un impacto. Fundamentalmente en el resultado con su cliente, ¿sí? Y usamos la interrupción para muchas cosas, pero siempre con el pedido de interrupción. Gracias, Fernanda, aparte por tu lenguaje no verbal, porque me cambiaste el juicio que tenía con la interrupción. Me diste un caminito para caminarlo desde otro lado. Gracias. Amo la interrupción. La interrupción en realidad es el elemento más
poderoso que podemos usar, el más poderoso. Tus preguntas pueden ni siquiera ser extraordinarias, pero si sos bueno interrumpiendo, bueno me refiero a asertivo en el momento que ocurre, con el pedido de permiso, buscando que la interrupción sea una integración hacia el resultado. Y la interrupción solo la podemos hacer si estamos comprometidos al resultado, si no va a quedar como una invasión, o como un juicio, como una superioridad, ¿sí? Pero es el pedido, la interrupción que hace, interrumpe la sinapsis, interrumpe nuestra lógica, interrumpe la lógica del coach. ¿Sí? Y al interrumpir la lógica puede volver a reenfocarse o puede abrir nuevas opciones, hacer otras conexiones y abrir otras creaciones. Es un gran potenciador la interrupción. Yo no la traje hoy porque como es una habilidad que realmente requiere seriedad, ¿no? En ser conscientes de cómo lo hacemos, desde qué enfoque. No quería confundirlos más, pero es fantástico, gracias. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo también, tal cual dice Clara, y como también lo expresaste ahora, Fernanda, me quedo con muchas preguntas y sobre todo muy invitada a revisar estos patrones que desde la lógica es como, yo vengo de la música, entonces también me hizo mucho sentido lo que vos ibas contando. Entonces decía, cómo en este patrón que estoy llevando, y la famosa frase de Facebook, si sigo haciendo lo mismo, voy a conseguir siendo lo mismo. A ver, qué invitaciones tenemos cada uno de nosotros a interrumpir este patrón que estamos llevando para conseguir resultados extraordinarios. Así que un tema, para mí, un tema motivador, fascinante, y como dijo Clara, podríamos estar mucho tiempo acá, pero muy agradecida por esto que nos has brindado. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar. Laura, ¿querés contar algo antes de irnos? Sí, que cada vez se va poniendo mejor esto. Así que yo ya me voy ahora a investigar el libro y la verdad que súper aporta muchísimo para mí este tema que trajiste hoy, así que muchas gracias. Bueno. Para mí, digo, para todos, no para mí. Me refiero a que desde mi punto de vista aporta mucho para todos los coaches, supervisores y personas del mundo. Bueno, abrazos a todos, a todos, a todos. Clara, tú tienes el poder de la grabación en este sistema. Chicas, yo antes de despedirme quiero decir gracias, qué lindo lo que dijiste, Laura. Gracias por la participación de ustedes, porque la conexión es lo que potencia. Es el gran conector de las transformaciones, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos revelado, todo lo que sirve es gracias a la concentración y a la conexión de ustedes. Y quiero volver a agradecer, chicas, el ímpetu, el entusiasmo que le pusieron desde el primer momento, cuando me llamaste, Sandra, Clara, que ya sabía, bueno, hoy que te conocí, Laura, Gabriel, Fernando, Ariel, la gente que nos vea, gracias por propiciar estos espacios. Sí. Bien. Gracias a vos y a todos. Buenas noches.